¿Sabe usted como venezolano comprometido que es cuánto debe ser el gasto público de este país y de qué manera a través del presupuesto se hacen esos esquemas? Creo que la mayoría de los venezolanos no lo sabemos. Vamos a dar unas pequeñas ideas. El gasto público en este año fue contemplado para 20.500 millones de dólares. Precio tomado a la última tasa del Banco Central de Venezuela. Entonces, mucha gente y muchos críticos del gobierno que realmente tienen la razón en hacer las críticas, dicen que el salario mínimo debe estar en alrededor de $500 de acuerdo a la canasta básica. Y les voy a decir una cosa. Yo hice unos pequeños cálculos. Si nosotros tomamos, digamos, al trabajador público, que son 5.500.000 trabajadores, y le pagamos $500 utilizándolo como canasta básica, eso va a dar un total de 38.500 millones de dólares al año que se pagarían para los trabajadores públicos. Y si nosotros tomamos los pensionados, que de acuerdo al número en este momento son 5.500.000, eso da un cálculo de 38.500 millones de dólares. Sumado esos dos cálculos, eso llega a 77.000 millones de dólares. Si nosotros tomamos eso y utilizamos el esquema del salario mínimo de $500, también hay que adicionar los depósitos que se tienen que hacer cada trimestre, 15 días de depósito, ¿verdad? Por los trabajadores en unas cuentas a nombre de un fideicomiso personal o colectivo de la empresa, o si no, llevarlo a su parte contable. Y eso nos daría, si nosotros tomáramos en cuenta ese parámetro, que los 20.500 millones de dólares, que es el gasto público que se contempla para este año, por supuesto que no alcanzaría, porque esos dos renglones nada más representan 77.000 millones de dólares. Amén de que ustedes tienen, que el Estado tiene que pagar, vamos a decirlo así, hacer las partidas presupuestarias para los otros ministerios y para las otras instituciones del Estado. Por eso es que cuando una persona dice que se tiene que contemplar un salario mínimo de $500 de acuerdo a la Constitución, esos números tienen que ser, esos recursos monetarios tienen que ser utilizados. Y no solamente esos recursos monetarios, sino también el hecho de los recursos para las prestaciones sociales de acuerdo a la ley. Por eso es que considero que el gobierno tiene que hablar, comunicar por qué no puede ofrecer ese salario mínimo de $500. Porque tendría que tener incluso una cantidad de gasto público que, si tomamos en cuenta una raya de 50% en esos dos renglones nada más, estaríamos hablando de 150.000 millones de dólares. Entonces, hay que realmente, cuando uno va a hacer ese tipo de exposiciones sobre la canasta básica, de acuerdo con el artículo 91, tiene que tomar en cuenta esas consideraciones. El gobierno y la oposición no le están hablando, desde mi punto de vista, adecuadamente al pueblo, en el sentido de que hay que explicarle, y allí es donde el gobierno tiene que hacer como especie de una socialización de la explicación del presupuesto, porque hay que explicar que hay una imposibilidad para pagar eso, porque el hecho de pagar eso implicaría que hay que dar una emisión inorgánica incalculable. Es decir, eso se va de los parámetros. Por eso es que el gobierno está hablando en este momento de ingresos mínimos, vital, vamos a decirlo así, y no está hablando de salario, porque el salario ha quedado congelado. El salario mínimo integral ha quedado congelado en este momento en $3,6. Entonces, considero, desde mi punto de vista, que tenemos que sincerarnos, tanto el gobierno como la oposición,
en cómo tenemos que decirle a la gente lo que realmente está sucediendo. Nada más por el hecho de pagar, en este caso, la pensión de vejez este año, si consideramos que se va a pagar la pensión de vejez en base a $25 en este año, que considero que no debería de hacerse, sino que debería de irse ajustando de acuerdo a cómo el presupuesto, a cómo se vaya manejando los ingresos del país por otra vía, a través de recursos adicionales, etcétera. Que esos 1.650 millones del año y más los 6.600 millones que tocaría pagar de los trabajadores públicos hacen un total de 8.250 millones, lo que representa en este caso como mínimo el 40,25% del gasto público. Entonces, esa es la consideración. Voy a hacer en otro programa una consideración general de cómo se realiza el presupuesto nacional de acuerdo con los actores que intervienen en esa fase. Muchas gracias.